En el marco del curso Una visión del mundo al 2030, daremos pie a la charla correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, del cual la especialista en materia de finanzas, la licenciada Mónica Páez Vélez, nos apoyará. Ella es licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana. Actualmente es docente del Centro de Telebachillerato Manzanillo. Fue coordinadora del Telebachillerato Ignacio Allende, instructora en cursos de actualización docente en el campo disciplinar de Ciencias Sociales, en las zonas escolares de Ixhuatlán de Madero y Papantla. Asesora de Química B en la 23ª Olimpiada Estatal de Química en 2013. Coautora de las guías didácticas de Matemática Financiera 1 y 2. Ante ello, nos dará la charla Trabajo decente y crecimiento económico. Les damos la más cordial bienvenida. De acuerdo al concepto definido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, trabajo decente es el trabajo productivo de los hombres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Este trabajo supone que unos y otras tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los y las trabajadoras y sus familias, que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social, que dé la libertad a las personas para manifestar sus inquietudes, organizarse y participar en las decisiones que inciden en su vida, y que garantice sobre todo la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas trabajadoras. Por otra parte, el crecimiento económico se refiere al incremento en la producción de bienes y servicios en una economía de un periodo a otro. El cálculo del crecimiento anual se realiza comparando el valor del Producto Interno Bruto en un periodo determinado respecto al valor de lo producido en el mismo periodo del año previo. Como podemos observar, el crecimiento económico de un país debe ir de la mano con la creación de trabajo decente para las personas, por lo que la creación de empleos debe ser medular en la elaboración de las políticas económicas de los planes de desarrollo, permitiendo crear oportunidades de trabajo decente y un crecimiento sólido e inclusivo, logrando reducir las desigualdades y beneficiando a la economía de la población. El mundo entero lleva casi 2 años tratando de entender y controlar la pandemia de COVID-19, provocando retrocesos en los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las medidas indispensables para disminuir el contagio de COVID fue el cierre de comercios y actividades, lo cual puso en riesgo la economía de muchas familias de México y el mundo. Millones de personas tuvieron que quedarse en casa, con opción de teletrabajo, reducción de sueldos o incluso la pérdida de su empleo. Según la información del INEGI, en 2020 se perdieron más empleos formales que los que se crearon en 2019. Durante las últimas 3 décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento estimado en poco más del 2% anual entre 1980 y 2008, lo que limita el progreso en la convergencia en relación de las economías de altos ingresos. La economía se contrajo un 8.3% en 2020, con una fuerte caída en la primera mitad del año, debido a los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia de COVID, que tuvieron profundos impactos en las empresas, el empleo y los hogares. La recuperación en 2021 está siendo fuerte y depende de la velocidad de la vacunación, la dinámica de la pandemia con respecto a las nuevas variantes, el crecimiento de Estados Unidos y, sobre todo, la recuperación de los mercados laborales. En el segundo trimestre del 2021, el desempleo en México afectó a 2.4 millones de personas, según el INEGI. El estudio reveló que 7.3 millones trabajaban en una empresa o para el gobierno.
5.9 millones en actividades agropecuarias, 2 millones realizaban trabajo doméstico remunerado y 1.39 millones son vendedores ambulantes. Las metas que menciona el objetivo 8 de la Agenda 2030 son mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras, concentrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 4. Mejorar progresivamente de aquí al 2030 la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, empezando por los países desarrollados. 5. De aquí al 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 6. De aquí al 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las normas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover el turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. En México, enfrentamos un gran desafío, ya que se registró la pérdida de 346.878 empleos formales entre marzo 13 y abril 6 del año 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aunado a este dato, las pymes han perdido 52.061 empleos, mientras que las medianas empresas han perdido 294.329 empleos, y con la pérdida de estos empleos perdieron acceso a los servicios de salud. Los mayores desafíos a los que se enfrenta México son la reducción de desigualdades, el crecimiento inclusivo y trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura, la paz, justicia e instituciones sólidas. En México, se han otorgado microcréditos a micro y pequeñas empresas por medio del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, el PRONAFIM. También se creó el INADEM para instrumentar, ejecutar, coordinar la Política Nacional de Apoyo Incluyente a Emprendedores y a las MIPYMES. Se lleva a cabo la estrategia Conéctate al Turismo,
mediante iniciativas como Mejora tu Hotel y Mejora tu Restaurante. También la estrategia de empleo joven, la cual coordina, articula y vincula a los actores del mercado laboral para brindar mayores oportunidades de empleo a jóvenes. Asimismo, la creación de zonas económicas especiales para promover el crecimiento regional y cerrar brechas mediante las ventajas naturales y logísticas de cada región. Esto es, por no mencionar todas las acciones que se han realizado, son algunas. Para poder lograr el cumplimiento de este objetivo, se necesita promover mayor integración productiva y contar con mayor capacidad de generación de valor agregado en todas las regiones y sectores de la economía. Eliminar los actos discriminatorios que obstaculizan la incorporación, permanencia, desarrollo y reinserción de las mujeres jóvenes, personas con discapacidad y cualquier otra característica que dificulte su integración al mercado laboral. Así como impulsar la formalización del empleo y asegurar la sostenibilidad a largo plazo del financiamiento de los esquemas de protección social. Crear estrategias de vinculación entre el sistema educativo y el ámbito laboral para impulsar y fortalecer la participación de las mujeres en carreras profesionales masculinizadas que impactan en su inserción en determinados sectores laborales, así como fomentar la formalización y crecimiento de las MIPYMES para integrarlas a las cadenas globales de valor, así como armonizar y alinear los apoyos destinados a estas empresas. Otro aspecto es promover marcos financieros y legales que creen grupos de inversión de capital privado, interesado en invertir en emprendedoras y emprendedores, así como articular el financiamiento público y privado para las MIPYMES, entre otros. Para 2030, se habrá logrado empleo pleno y productivo y trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, sin discriminación e igualdad de oportunidades, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, asegurando que las y los trabajadores obtengan un salario digno y competitivo. Se habrá mejorado la producción y el consumo eficiente de los recursos nacionales y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles. Asimismo, en 2030, México habrá puesto fin a las normas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y se habrá erradicado el trabajo infantil. Para 2030, México habrá logrado reducir la proporción de población joven que no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación, así como la reducción de la informalidad del mercado laboral, principalmente la proporción de mujeres con actividades remuneradas en este sector. Para 2030, se habrá elaborado y puesto en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo, promueva y revalore la cultura y los productos locales. El logro de estas metas se basa en el trabajo colectivo, generando sinergias entre todos los sectores del país para solucionar los problemas públicos, como lo es el caso del trabajo decente y crecimiento económico.